Estamos de regreso, 7 de la mañana con 40 minutos. El mundo católico ya tiene nuevo papa. Se trata de León XIV, el primer papa nacido en los Estados Unidos, pero que ha realizado gran parte de su vida en Perú, lo que nos acerca nuevamente, sí, a un papa con corazón latinoamericano, es lo que muchos se preguntan. Veremos cómo se va perfilando su pontificado. A esta hora conversamos con Marcelo Gidi, sacerdote jesuita, doctor en Derecho Canónico y académico de la Pontificia Universidad Gregoriana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a ti, Ramón, y a los que nos escuchan hoy día para conversar un poco sobre este tema. Bueno, lo que muchos se preguntan de inmediato es si uno debiese considerar que el nuevo Papa, por las características que tiene, por la historia que uno va conociendo, va a ser un sucesor de la línea de Francisco. Bueno, eso estamos por verlo, pero de lo que yo puedo hacerme cargo es de que él ya, tanto ayer como hoy día en la homilía con los demás cardenales, ha hecho menciones explícitas a Francisco, pero me quedo con una frase que él dijo ayer, cuando después que estaba bendiciendo a tantas personas que estábamos ahí, él dijo: permítanme dar continuidad a esa misma bendición en relación a la bendición que el Papa Francisco había hecho el día domingo de Pascua, que fue su última aparición. Esto yo creo que puede ser un primer punto, que hay una continuidad, lo cual no quiere decir que tiene que ser por lo mismo un sucesor, pero hay una continuidad en una manera de concebir la Iglesia y una manera de concebir el rol que tiene el Papa en la Iglesia. Ahora, desde ese punto de vista, también yo he escuchado muchas aseveraciones en el sentido de que no podría ser de otra manera también, porque una cosa son las formas, otra cosa es la personalidad, otra cosa es tal vez la manera en que se presentan la gobernanza en cualquier institución, que está marcado un poco por la personalidad y las formas de cada uno, y otra cosa es que se cambia totalmente la orientación. Sí, no, mira, la orientación por los puntos que él ha ido señalando hasta ahora en estos elementos son de bastante continuidad. Hay un estilo, hay unas prioridades eclesiásticas, hay un énfasis en lo que es la imagen de una iglesia constituida por todos los bautizados, en una modalidad de sinodalidad, de respeto a las necesidades de los demás, de todos. Yo creo que en esos aspectos uno puede decir, sí, hay una continuación, pero de todas maneras, con todo este background que tú acabas de señalar, que trae hasta ahora Prevost, como sacerdote, como provincial, como general, como obispo, uno va a decir que hay también una riqueza, una novedad. Yo he estado percibiendo esta novedad en estas como referencias bastante intensas y explícitas a la figura de Jesús y a una experiencia de vida espiritual más profunda. Leía el otro día una entrevista suya, Marcelo, antes de conocerse la elección del nuevo Papa, más que nada en el sentido de lo que había sido el pontificado de Francisco y su legado, en donde usted decía que el papado de Francisco no le había sorprendido nada, pero había que entender esa frase en el sentido de que había actuado como actúa un jesuita, como debiera actuar un jesuita o como uno conoce cómo actúan y trabajan los jesuitas, siendo un poco más disruptivo, evidentemente, y eso no debiera llamar la atención, aunque tal vez para el resto sí le llame la atención porque venía a romper de alguna manera un estilo que han tenido otros papas. ¿Y cómo no iba a ser así si era el primer jesuita? Ya, dicho eso, si tiene esa característica, los jesuitas, ¿cuál es la característica de los agustinos? Los agustinos tienen el gran santo que es San Agustín, ¿no? Este gran doctor de la Iglesia con una profunda experiencia teológica, pero también con una experiencia espiritual honda, trabajada, discernida. Y esto yo lo estoy percibiendo en estos discursos que ha dado el mismo León XIV, ¿no? Es decir, hay una mayor
explicitación de un contacto con la palabra de Dios y al mismo tiempo un contacto con la realidad humana a la cual esa palabra de Dios tiene que enfatizar. Hasta ahora, si yo puedo hacer una pequeña como distinción, hay un énfasis en lo que para él es el corazón de tanto de su rol como el corazón de nuestra fe, que es la persona de Jesucristo. Y no como un gran ser humano, no como un gran líder, sino que como el Salvador. Entonces, hay un elemento que yo puedo decir que se refleja en su ser agustino. Hay un punto de referencia. Ahora, es cierto que aquello que surge de muchos análisis, que cuando se hacían las posibilidades o se barajaban las posibilidades de un nuevo papa, cada vez que se decía eventualmente que podía ser un papa que haya nacido en Estados Unidos, aparecía el contraargumento de que, dado el momento que vive el mundo, pero además porque Estados Unidos es una potencia mundial en todo sentido, agregarle además una figura como un papa líder de la Iglesia Católica que también sea de ese país, siempre era como, como un contraargumento, como una situación que ponía en desventaja a alguien que haya nacido en Estados Unidos. Es verdad que el cardenal Prevost nació en Estados Unidos, ¿verdad? De ahí comenzó su experiencia, pero él hace muchos años que no trabaja en Estados Unidos, pero por otro lado, siendo un ciudadano de Estados Unidos, creciendo en la Iglesia de Estados Unidos, él nunca ha uniformado su experiencia eclesial desde la cultura de Estados Unidos. Al contrario, él al mismo hecho de no ser un sacerdote diocesano, sino que un sacerdote que pertenece a una congregación que es misionera, él se ha movido con una óptica que no es unicultural, sino que es una óptica misionera, y para un misionero tiene que tener una multiplicidad de culturas que integran su opción sacerdotal. Entonces, no estoy seguro de que es leíble o entendible, o podemos decir fácilmente, sí, es un papa que viene de Estados Unidos. No, este papa viene, como tú muy bien señalabas, Ramón, de Sudamérica. Él viene de una experiencia pastoral profunda, honda, que le da un background, ya lo ha ido señalando en sus distintas prioridades, y mira, incluso agradeció la presencia, no simplemente con cariño cuando se refirió a la iglesia de Chiclayo, ¿no?, sino que fue un reconocimiento, un papa que reconoce que en ese pueblo pobre de Perú hay una presencia de existencia de la Iglesia Católica. Y esto es fundamental. Por eso digo yo que no tiene la mirada de la potencia, que es el país de Estados Unidos. Tiene la mirada del sacerdote que, mirando la necesidad de los demás, que fue un punto al cual hoy día se refería la homilía, puede ser mirado como mucho más cosmopolita. Es un hijo del mundo, en cierto modo. Ya. Y en ese sentido... Y además es bien crítico él a la actual política de Estados Unidos. Ya. Y si uno en su entorno de vida, en el ámbito que sea, yo considero tal vez que en el eclesial también, uno se va moldeando de acuerdo a las experiencias que tiene, a donde vive, con la gente que se conecta, y así va haciendo su propia personalidad y visión del mundo. Si lo llevamos a ese campo, y él trabajó durante, no sé, 35, 40 años en Perú, ¿cómo es la iglesia peruana para entender la manera en que se relaciona con sus feligreses, o la manera que entiende el trabajo pastoral que ha desarrollado principalmente en un país como Perú? La iglesia, con todas las distinciones, con todos estos cambios socioeconómicos que hay en nuestro continente, tú la puedes como generar que el punto de vista es una iglesia religiosa. Los fieles son religiosos, son devotos, son de una experiencia muy simple, en el buen sentido de la palabra, no por eso superficial, simple con Dios. Tienen experiencia de Dios, entonces es una
religiosidad que tiene experiencia de Dios. No es una experiencia intelectual de Dios, sino que es una experiencia cotidiana de lo que es la presencia de Dios en la vida de cada una de las personas. Mucho más simple, menos burocrática, menos complicada. Uno puede ser, desde ahí viene este pastor misionero que en estos últimos 4 años llegó a trabajar por primera vez a una oficina. Antes siempre estuvo moviéndose por el mundo. A uno no le deja de sorprender, y a uno que tiene tal vez una formación también cristiana y católica, más aún, que de alguna manera la Iglesia siempre se las arregla, entre comillas, de sorprendernos de cómo en la elección del Papa, cómo se va como acomodando a los tiempos, y de nuevo acomodando, digo, comillas, respecto de las grandes situaciones o de la visión que tienes respecto de la problemática del mundo en el momento. Me explico. Papa Juan Pablo II en un momento de Guerra Fría, ¿no? Una persona que venía de un país que estaba luchando para salir del comunismo, señal. Luego un Papa Ratzinger que, bueno, estaba en otra tecla, pero era un intelectual, en un momento también de un discernimiento respecto de la doctrina y de reafirmar aquello. Después el Papa Francisco, saliendo de un tema de escándalo por abuso sexual y dándole una cercanía, cuando muchos, incluso católicos, se habían sentido alejados precisamente por esta y otras situaciones. Necesitaba una guía, un acercamiento. Y ahora, en un mundo en donde el diálogo no existe, en donde el presidente de Estados Unidos es la antítesis de lo que es la comunidad internacional, un papa de Estados Unidos que precisamente llama al diálogo. ¿Es correcto hacer una lectura de esa manera, que sea más allá, y que ustedes, hombres de fe, evidentemente señalan que ahí está la inspiración divina al final de la elección? Yo creo que tiene razón Ramón en este análisis, primero con los 3 primeros papas, con los contextos los cuales tú señalaste, con los cuales llegaron, ¿no? Que en cierto modo también los orientaron en su pontificado. Ahora, ¿qué ocurre con León XIV? Primero hay que ver que de todas maneras el Espíritu Santo acá actuó en estos 2 días de elección durante el cónclave. ¿Por qué creo esto? Porque si tú comienzas a revisar ahora todo lo que la prensa, ¿no? La prensa señalaba de todas estas divisiones, estas fuerzas contrarias que están presentes entre los cardenales para una línea progresista, una línea conservadora, así mismo, que ahora tiene que ser un italiano, no que tiene que ser un estadounidense. Bueno, todo eso no tengo idea si existe como tal, pero te puede haber dado a conocer de que los cardenales venían cargados con sus propios intereses eclesiásticos. Lo que yo siento que ocurrió, porque es bien particular que lo hayan elegido en la 4ª votación, una persona que reúne todas estas características, nuevamente porque él se siente, es un latinoamericano, es un religioso, es un canonista, podemos señalar, pero que fue capaz el Colegio de Cardenales de escuchar este soplo. ¿Y hacia dónde va este soplo? El mundo no puede seguir como está. Honestamente, uno crea en Dios, crea en la trascendencia, en la salvación, o no crea que era solamente vivir como un buen ser humano, no podemos darnos los brazos caídos ante la situación en la cual está. Y por eso él ha sido elegido como una persona que él sabe dialogar muy bien, es una persona de características humildes, no solamente con actitudes humildes, y por lo mismo yo creo que puede generar primero una iglesia pacificada, activa pero pacificada en los diálogos que hay que dar para volver a que la humanidad goce su humanidad y no simplemente quiera arrancar de lo que somos atacando al otro que está al lado mío. Entonces, no va a ser él quien va a solucionar la guerra, pero quiere proponer a la Iglesia como una institución de guerra. Y aquí los cardenales fueron bastante generosos, por eso es importante esta esperanza que él nos da de todos juntos vamos a tener que activar nuestra experiencia de trascendencia.
Y lo último, breve, Marcelo, relacionado con la elección del nombre para su pontificado, que haya tomado el nombre de León XIV, teniendo como antecedente a León XIII y todo lo que significa históricamente, tal vez las bases de la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. ¿Qué lectura le da? Simplemente una hipótesis, no tengo idea todavía, él ya lo dirá por qué eligió León XIII, pero ciertamente aquí te demuestra que él está atento a lo que, entre comillas, puede ser la inequidad laboral o toda la problemática social que está enfermando, que está matando el mundo. Por ahí yo creo que también uno puede tener una óptica de interpretación de por qué León XIV. Pero por otro lado es un agustino, y para él el agustino la experiencia espiritual, la religiosidad, es una experiencia que él también la va a promover. De hecho, basta con que tú vuelvas a leer la homilía, y hoy día la homilía es propiamente una invitación a la conversión y a una mayor responsabilidad con el mundo. Marcelo Ollidi, sacerdote jesuita, doctor en Derecho Canónico y académico de la Pontificia Universidad Gregoriana, muchas gracias por este contacto. Buen día. Adiós, Ramón. Buen día.